Buenos días a todos y a todas ustedes, alumnos de la materia o de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Agradecemos también la presencia de los profesores que se encuentran con nosotros, así como alumnos de otras universidades, periodistas y público en general. Esta es una de las etapas importantes de las que se divide el propio sistema acusatorio adversarial, que a través de la reforma del año 2008, que fue la reforma de justicia y seguridad, trajo nuevas figuras para hacer más ágiles los procesos, como la figura del juez de control, el tribunal de juicio oral, por ejemplo, y entre muchos otros. Pero estos son los puntos neurálgicos y que poco a poco iremos adentrándonos a este conocimiento que magistralmente nos lo presentará el señor juez Miguel Ángel Galván Esparza, juez de control y juicio oral, así como de justicia integral para adolescentes del primer distrito en las inmediaciones de Puente Grande. La etapa intermedia, para que lo conozcamos, es el momento procesal en donde se define el objeto del juicio moral, del juicio oral, perdón, sobre la base de una gama de hechos previamente fijados en el auto de vinculación a proceso. Estos son puntos que debemos de tomar nota, estimados alumnos, como esto de la vinculación a proceso, que el señor juez lo especificará ampliamente. La importancia de la citada etapa de juicio oral radica en ser justamente el marco para la postulación de actos procesales como la acusación y en la constitución de sujetos procesales, como es el caso del acusador, puede ser el coadyuvante inclusive. Asimismo, la etapa intermedia constituye el momento procesal para el control formal y material de la acusación para el ofrecimiento y admisión de pruebas, de medios de prueba, perdón, así como para la celebración de acuerdos probatorios por las partes. Este también es punto neurálgico, los acuerdos probatorios, que deben de tomar nota para en su momento dejar en claro lo que representa la importancia de estas figuras. Igualmente, en el marco donde el juez emite el denominado auto de apertura de juicio oral, que es el último auto antes de entrar a la etapa de juicio, el cual señala la acusación que se debatirá en la audiencia de juicio oral, así como el material probatorio a ser desahogado en la referida audiencia. Así de importante es esta etapa. En otras palabras, la etapa intermedia funge como el horizonte para la postulación de actos procesales decisivos para la persecución penal. Asimismo, se erige como un despacho saneador al eliminar los vicios que pongan en peligro la validez del futuro juicio oral, así como al ser el marco en donde emite la resolución judicial que establece el objeto del debate oral, esto es, el auto de apertura a juicio oral, como ya lo dijimos previamente. La etapa intermedia, en otras palabras, se desarrolla en un debate ante el juez de control, o sea, ante un juez como el que nos está impartiendo esta cátedra. En este debate, el imputado y la víctima, o en su caso el Ministerio Público, que corresponda a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán ante el juicio y el juez de control decidirá cuál admite o cuál no. Esta etapa intermedia también se compone de dos fases. Una que es la escrita, que nos lo explicará el señor juez, y otra que es la etapa oral y comienza justamente con el escrito de la acusación por parte del fiscal
y comprende todos los actos previos a la celebración, y una oral y comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado o apertura a juicio oral. Aquí yo ya no quiero seguir adelante sin antes dejar en el uso de la voz a nuestro ponente, que además es profesor de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos, honrosamente para nosotros, y que el profesor además ha dado cátedra en otras universidades y forma parte del claustro también de formadores del Consejo de la Judicatura, entre muchos cursos que ha dado y que ha tomado a lo largo y ancho de Latinoamérica. Los dejo en el uso de la voz con uno de los jueces insignia de nuestro estado de Jalisco, el juez Miguel Ángel Galván Esparza. Muchas gracias, maestro Alfonso Partida. Gracias al espacio en el observatorio y también a nuestra Universidad de Guadalajara. Bien, entremos en materia. Ha sido difícil la integración y el desarrollo de esta nueva forma de dar clase, de impartir información y formación que la pandemia nos tiene. Así que lo ideal es que ingresemos. Usted ya dio una introducción de estas etapas. Voy a permitirme compartirles una presentación para de manera visual sea más sencilla. Esta ya la he utilizado en la propia Universidad de Guadalajara y otras universidades para los efectos. Bueno, sí, vamos a ver algo de lo que nos dice el código, pero vamos a ver mucho de lo que viene en la práctica. Formalmente la etapa intermedia. Yo no inicio o no procuro iniciar sin plantearnos la realidad. Para eso formamos este flujograma idóneo o básico de cómo debería ser un proceso. Procedimiento acusatorio. Todo procedimiento acusatorio inicia con una noticia criminal, formal o informal, la llamada al 911. Para otros casos, la denuncia o la querella. Bien, y una etapa de investigación que se da ante el Ministerio Público, como podemos ver al lado izquierdo de su pantalla. ¿Qué resultados puede haber de la investigación? Que no se dé el inicio de la investigación, el inicio de la investigación desformalizada, el archivo temporal, el criterio de oportunidad o el ejercicio de la acción penal con o sin detenido, según sea el caso de la flagrancia, que ya debieron de haberlo visto. La audiencia de control de detención dentro de la audiencia inicial es la presentación del detenido por flagrancia o caso urgente o por la ejecución de una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. En esa audiencia de control de detención, ustedes ya se han dado cuenta, se puede superar con la legalidad de la detención y pasar a la formulación de la imputación, o que la formulación de la imputación sea independiente en virtud de que pueda ser incluso por citación. Y superando incluso la imputación, seguiríamos en un proceso ordinario al desarrollo y, en su caso, conclusión de la vinculación a proceso, y entendiendo ese plazo de 72 y 144 horas que se puede renunciar y resolverse en la misma audiencia con la imposición y debate por la imposición de medidas cautelares. Y llegamos a la etapa que nos interesa. La etapa intermedia. La pregunta es, ¿qué sucede después de la vinculación, de que se emite el auto de vinculación a proceso? Bien, lo primero que sucede es, conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procesos Penales, es que se establece un plazo de investigación complementaria. Y eso nos da una base, un sentido de lo que sucede en la etapa intermedia. La judicialización de la investigación, al fijar este plazo del artículo 321, plazo que no excede esos 6 meses, conforme al artículo 321. ¿Sí? Sí puede ser menos, y en sí el debate de eso trata, pero el sentido de ese plazo de investigación complementaria en la propuesta de las partes, conforme al primer párrafo del artículo 321, es que en ese plazo aporten medios de prueba a la investigación. Se haga ese descubrimiento probatorio entre las partes. La investigación llegue y se formalice científicamente. Y transcurrido el plazo, claro, en los máximos que establece el segundo párrafo del artículo 321, esto es, cuando no excede de los 2 años, será 2 meses en cuanto a la penalidad, y si excede de 2 años la penalidad,
será hasta de 6 meses. Transcurrido ese plazo, procederá el cierre de la investigación y esta será por cerrada. Vienen los diferentes debates y cuando el Ministerio Público pide una ampliación del plazo, cuando incluso las partes requieren mayor tiempo para el descubrimiento probatorio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver? La prueba del Ministerio Público. Bien, los intento ubicar en lo que es esta fase, puesto que la etapa intermedia resulta ser muy interesante para los estudiantes, incluso para los profesionistas, porque extrañamente la audiencia en sí intermedia es de las que menos tenemos, menos se desarrollan. Tiene un sentido obligatorio. El sistema no fue hecho para que todo se vaya a juicio. El sistema fue realizado para preservar y tener en un esquema, una condición de superioridad, el acuerdo entre las partes y las soluciones alternas, las soluciones anticipadas. De ahí que les resulta interesante cuando tenemos el desarrollo de una audiencia intermedia. Bien, pero no es solo la audiencia, es la etapa que ya, como dijo el maestro, consta de 2 fases, la fase escrita y la fase oral. Bueno, ¿qué es la etapa intermedia? Es la etapa del procedimiento y comprende desde la formulación de la acusación hecha por el Ministerio Público hasta el pronunciamiento de la resolución del juez de control, que es el auto de apertura a juicio oral. Y en este caso, el envío de la causa al juez o tribunal competente o al tribunal unitario o colegiado que corresponda. Bajo tal presupuesto, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? El artículo 334 del Código Nacional de Procesos Penales prevé el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Cuando hablamos del ofrecimiento y admisión, yo siempre hago un paréntesis a decirle, porque cuesta trabajo a los que nos desarrollamos, a los que aprendimos en el sistema tradicional, las fases de prueba o las fases del sistema probatorio del sistema de justicia adversarial. Son 5 y que en las bases que ustedes tuvieron o el conocimiento formal que ustedes adquirieron en esa teoría general del proceso como materia formal de la universidad, no están tan diferenciadas, pero son bien sencillas si logramos aceptarlas. 5 dedos tienen ustedes en su mano, 5 condiciones específicas. Las fases al interior del sistema probatorio es ofrecimiento para admisión, admisión para desahogo, desahogo para incorporación e incorporación para valoración. Bueno, ofrecimiento para admisión, admisión para desahogo, desahogo para incorporación e incorporación para su valoración. ¿Por qué se hace este paréntesis en cuanto a la charla que estamos teniendo? Bien, si sabemos ofrecer un medio de prueba para que sea valorado el dato de prueba que contiene en prueba o evidencia para la valoración del órgano jurisdiccional, lo haremos adecuadamente. Y el ofrecimiento implica incluso la forma de su desahogo para su incorporación. El medio fáctico material con el cual será el reconocimiento y posterior desahogo para su incorporación y su incorporación y valoración. Bien. Ofrecimiento. Si sabemos ofrecer, podremos ofrecer aquellos medios de prueba a convertirse en su momento en prueba. ¿Y cómo lo vamos a ofrecer? Para que se admita. No todo lo que se ofrece se admite. Y voy a poner un ejemplo. Cuando te ofrecen una instrumental de actuaciones en el sistema, lo he escuchado y lo he recibido. Instrumental de actuaciones y tenerle que decir al compañero de profesión, usted acreditó ser abogado con su cédula, encima lo anunció y me lo anunció en la audiencia, su número de cédula profesional, sí, pero el aspecto técnico aquí es, no hay instrumental de actuaciones. Podrá haber documental, mas no una instrumental de actuaciones. Podrá haber alguna testimonial relativa a actos procesales, pero no va a haber instrumental de actuaciones. Entonces, si sabemos ofrecer, podremos determinar cuál es la forma en que el ofrecimiento logrará su admisión. Y en esta etapa intermedia lo que logramos, el ofrecimiento para su admisión. Pero para su admisión también requerimos expresar la forma de desahogo para su incorporación. Si se nos admite el testimonio
de una persona que ha de reconocer incluso una prueba material, entonces ya tendrá sentido, conforme al 380, 381, 383 del Código Nacional de Procesos Penales, ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces ya ofrecimos, nos lo admitieron, en la admisión conllevamos la forma de desahogo y tenemos la técnica para desahogarlo. Y después del desahogo correcto, que pudimos haberlo hecho incluso con el interrogatorio correspondiente, podremos llegar a su incorporación, cuarta fase. Y esa incorporación se da incluso en la audiencia judicial. Y después de esa incorporación, ¿qué es lo que tienes y has incorporado al conocimiento procesal? Pues que el tribunal podrá valorarlo. Y en esa valoración libre de la prueba, con licitud de la prueba, podrá en todo caso apoyarse para emitir su fallo y sentencia. Bien. Lo hago para contextualizar. El 334, el objeto de la etapa, ofrecimiento y admisión de medios de prueba. Perfecto, ya nos quedó claro para qué la queremos. Depuración de hechos controvertidos que serán materia de juicio. Bien, si nos retrotraemos tantito al auto de vinculación al proceso del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en armonía al 19 de la Constitución, se puede establecer una condición específica. La clasificación jurídica. Es una pregunta que me han hecho infinidad de veces y que debemos de estar conscientes. En la depuración de hechos, no se modifican los hechos de la imputación. Esos nunca se modifican. En esa depuración de hechos en sí, lo que conlleva justificadamente es que en la etapa de investigación complementaria surgió información que lo que puede consistir o lo que lo puede apoyar es que los hechos quizás fueron más allá de lo imputado. Y quizás perseguíamos, no sé, un robo calificado, estableciendo en esa clasificación jurídica conforme a los hechos, lo previsto por el artículo 233 en relación al 236, como ejemplo, la fracción 11ª por la violencia ejercida por más de 3 personas. Y resulta ser que en la depuración de hechos aparece en el escenario que no fueron 3 personas, que fueron menos, fueron 2. Y fue mediante la investigación complementaria aportada tanto por la defensa como por el Ministerio Público en ese descubrimiento probatorio. Entonces la depuración de hechos va modificando y no modificaste la relatoría de la imputación, que esa se dice una sola vez. No estamos en el tradicional que te están repitiendo en la misma audiencia de vinculación al proceso 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces los hechos. No, una sola vez son los hechos. Para eso hasta se les pregunta a las partes, aclaraciones o precisiones. No. Los hechos seguirán siendo los mismos, pero sí podrá haber una clasificación jurídica distinta para el momento de la acusación. ¿Y basada en qué o justificada en qué? En la investigación complementaria que se llevó a cabo de manera científica, ordenada, lógica y metodológica. Bien, la etapa intermedia se divide en 2 fases. La escrita inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. En el escrito de acusación, acuérdense que incluso va una síntesis de los hechos, pero no pueden cambiarse los hechos de la imputación. Los medios de prueba, la clasificación jurídica que se puede modificar en la etapa escrita con lo que se logró durante la investigación complementaria, con lo que se obtuvo la verdad a la que ya se está llegando. Los medios de prueba que se ofrezcan para que sean desahogados, admitidos, serán desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento para su incorporación y valoración. Aquellos acuerdos probatorios, incluso a los que se pueden llegar, desde ahí pueden ser propuestos. Quizás no han llegado a la conversación las partes, pero el Ministerio Público que emite en esa fase escrita la acusación puede tenerlos ya contemplados, aquello que se puede considerar que ya queda aprobado. Las penas a las que aspira, que se impongan, la reparación del daño, las pruebas para la reparación del daño y liberación de sanciones, etc. Y la fase oral inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el acto formal de la emisión o dictado de la autoapertura a juicio oral. Concluida la fase de investigación complementaria, por eso me retrotraí, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos
para el ejercicio de la acción penal contra el imputado. La gran pregunta es que entonces no se ha ejercido la acción penal. Claro que se ejerció. Con la imputación ya la ejerciste. ¿Qué estamos haciendo? Que dentro del ejercicio de la acción penal ya estamos entrando a la siguiente fase, la fase probatoria, buscando la fase, en el caso del Ministerio Público, de condena, de punibilidad, de castigo. En ese caso presentará la acusación y los requisitos que deben contener la acusación son los siguientes. Se define en esta acusación como la acción formal por parte del Ministerio Público de perseguir la responsabilidad criminal del imputado hasta ese momento. El escrito de acusación consta de los siguientes elementos. Pretensiones. ¿Qué queremos? Los hechos, la narración cronológica y sistemática de lo ocurrido, los medios de prueba que se ofrecen, el análisis fáctico jurídico del delito, es una teoría del caso que lleva su clasificación jurídica y los puntos petitorios, ¿qué es lo que queremos hacer? La víctima tiene el derecho a intervenir, señalando vicios formales o materiales en escrito de acusación. ¿Sí se da? Sí, claro que se da. Pues el que la víctima puede encontrar en esa clasificación jurídica diversidad que se puede modificar, ya sea en participación, autoría, en un tema de el análisis del tipo, etcétera. Y se constituye en parte coadyuvante. Aquí volvemos, bueno, resurge la figura de la coadyuvancia, que era parte del sistema tradicional. ¿No? Pues al final de cuentas hace esa función de apoyo a la pretensión, pero no solo el Ministerio Público, puesto que ejerce la propia como víctima y también puede ofrecer pruebas para sí y, en este específico, para cuantificar el daño. Recordemos que a partir de la reforma constitucional, incluso los jueces estamos impedidos para absorber la reparación del daño. La indemnización de los acusados y del defensor. Bien. Aquí me hacen la pregunta, oiga, juez, en esta ya podemos decir su edad, su domicilio, porque se reservó datos conforme al 6 y 16 constitucional. Bien, en todo momento, las partes procesales del artículo 105 tienen derecho a conocer y a poder manejar la información reservada. Artículo 106. 105, ¿quiénes son las partes? 106, ese derecho a acceder a la información reservada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la acusación, al final de cuentas, tendrá acceso y se le correrá traslado a las partes procesales del 105, segundo párrafo. Bien, la identificación de la víctima ofendida y su asesor también va a tener conocimiento. El imputado, claro, por medio de su defensor, tiene acceso a la carpeta y conoce la identificación de la víctima, a menos que sea de aquellos casos previstos por la propia Constitución y el Código Nacional de Procesos Penales, donde la identidad debe ser reservada. Son casos excepcionales. Recordemos los tipos de delincuencia organizada. La relación clara, precisa, circunstanciada, específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar. Circunstanciación, que va de la mano de los propios registros que te otorgan esa información. 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también la clasificación jurídica. Aquí es el paréntesis donde sabemos que si los hechos y la investigación complementaria ha arrojado luz sobre el esclarecimiento de los mismos, puede haber un cambio en la clasificación jurídica. No se cambian los hechos, la depuración de hechos siguen siendo los mismos, se depuran y lo que puede cambiar es la clasificación jurídica. La relación de las modalidades del delito en que concurrieron, es que esto es lo que puede cambiar. Yo les mencionaba la fracción 11ª y que siempre no fueron más de 3, o que siempre no se utilizó un arma. Entonces te podrá modificar, a lo mejor se modifica la fracción 11ª del artículo 236 a la fracción 7ª del artículo 236 en relación al robo calificado. Bien, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Debemos saber que autoría, coautoría, tiene específico esa condición de roles e incluso una condición fáctica en cuanto a la afectación del bien jurídico tutelado. La participación conlleva una minusvalía en ese sentido, ya lo debieron de haber estudiado, pero aquí lo que se busca es que sea concreta. En palabras expresas, no se podrá castigar de la misma manera a quien tuvo una menor participación. De ahí la necesidad que sean específicos y concretos en cuanto a qué autoría o participación tuvo en específico.
la expresión de los preceptos legales aplicables, la debida fundamentación, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer. Señala los medios. La prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación ante el juez de control. ¿Para qué? Para que sea valorada. Acuérdense que si ya fue desahogada, ya está incorporada para su valoración. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo, ese monto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? La pena o medida de seguridad cuya aplicación solicita. ¿Qué queremos que se le haga? En ese análisis, ¿queremos la mínima, la máxima, como lo pide la Fiscalía? ¿Por qué vamos a llegar a esa conclusión? ¿En qué lo justifica? Incluso en el tema de concurso de delitos. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda para el desahogo de la audiencia en caso de fallo condenatorio, de individualización de sanciones y reparación del daño. Es una audiencia diversa después del fallo de la audiencia de juicio oral, que en ese caso tendrá su propio fallo. La solicitud de decomiso de bienes asegurados, cuando proceda, en específico, sabemos que el tema de armas es común, es lo ordinario. La propuesta de acuerdos probatorios, que en su caso, y debo de insistir, en muchas ocasiones ya vienen sí trabajados, y es lo idóneo para nosotros los jueces que ya hayan trabajado y esos acercamientos en el descubrimiento probatorio con la defensa para llegar ya con acuerdos probatorios específicos. Pero hay casos que en intermedia es donde hacen ese debate y nos piden un receso para llegar al acuerdo probatorio, etc. No es lo ideal es hacer el trabajo previamente en el descubrimiento probatorio. Y la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada, esta alternativa es diversa. Sabemos que la acusación lo que persigue es que se celebre la intermedia y el juicio oral, pero puede venir ahí la solicitud o oferta de una forma de terminación anticipada o método de aceleración. El acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. Y en ese sentido, como ya se los mencioné, el artículo 335 establece que la acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en la autovinculación al proceso. Y esa autovinculación al proceso solo podrá ser por los hechos materia de la imputación. Y aquí es lo fundamental del artículo 335. Aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. ¿Por qué? Porque, insisto, investigaron, aprovecharon la etapa de investigación complementaria y les dio luz sobre dato de prueba y medio probatorio que contiene ese dato de prueba para poder llegar a una clasificación jurídica diversa a la que se estableció en la autovinculación al proceso sobre los hechos que no se modifican, siguen siendo los mismos hechos, materia incluso de la imputación. Si el Ministerio Público o en su caso la víctima ofendida ofrecieran con medios de prueba la aclaración testigos o peritos, deberán presentar la lista, en el cual los identificarán, nombre, apellido, modo de localizarlos, etc. Además, el punto de prueba, ¿de qué le quieres preguntar? ¿A qué quieres llegar? Para un efecto de pertinencia. Sabemos que en la etapa correspondiente, la etapa intermedia, en ese debate sobre la admisión de medios de prueba, en esta depuración, uno de los factores fundamentales es que no tenga pertinencia, que sea impertinente, que no pertenezca a lo que se busca, el sentido del proceso. Bien, redundando, se presenta la acusación, el juez notifica a las partes el día siguiente, se les entrega copia de la acusación, la víctima al ofendido por conducto de su asesor jurídico tienen participación, incluso en coadyuvancia al erigirse, y los antecedentes de la investigación son revisados conforme al artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El descubrimiento probatorio, ¿qué es? El Ministerio Público realiza la entrega material a la defensa de los registros de investigación y la defensa y da acceso a la defensa de las evidencias materiales que se recabaron en esa investigación. ¿Te das cuenta qué hicimos? Nos dieron 6 meses, ¿sí? Nos fuimos al máximo y en 6 meses recabé todo esto, generamos todo esto. El defensor entrega el propio material probatorio al Ministerio Público en esos medios de prueba que pueden ser desahogados en juicio. Solo los que cuente la defensa. No tendría caso volverle a entregar los que el Ministerio Público ya tiene de parte de su propia investigación y que ya están integrados en carpeta de investigación. Es un acto formal del 337. ¿Y qué término tiene el Ministerio Público para entregarle a la defensa las copias solicitadas
y el acceso a las evidencias materiales. Bueno, para empezar, vamos a hablar no solo del 337, 338 y 340, hablemos del 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, debemos de recordar que el 218 es una obligación que tiene el Ministerio Público de que en cualquier momento, conforme al párrafo tercero, quien es llamado o quien es citado ya como imputado tiene derecho a conocer lo que integra los registros de investigación. Propiamente el 337 establece que el imputado puede conocer en esa entrega material del Ministerio Público los registros. Entonces, básicamente, el Ministerio Público debe cumplir con esa obligación de manera continua, siempre. Y antes de la audiencia intermedia, cuanto y más. La víctima, ofendido, el asesor jurídico y el acusado, su defensor, deberán descubrir lo que ellos encontraron y que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio en los pasos establecidos en el 338 y 340. En este caso, víctima ofendido y su asesor 338, acusado o defensor en el 340. Y en todo caso, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cada parte, salvo que se justifique que aún no se cuenta con ellos. Estamos hablando de aquellos informes o medios de prueba periciales que son los que ahorita están generando este presupuesto. Es decir, no lo tengo, ya lo solicité, pero voy a contar con él, el cual deberá descubrirse a más tardar 3 días antes de inicio de la audiencia intermedia. ¿Qué pasa si no se descubre? Es motivo de diferimiento, sí, está justificado y es en beneficio de las partes. En caso de que el acusado o su defensor requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrán solicitar al juez, antes de cerrar la audiencia intermedia o en la misma, un plazo razonable y justificado para tales efectos. Sí, el 337, último párrafo, lo prevé, y eso es lo que nos piden para hacer ese descubrimiento probatorio, o muchas veces para llegar a un método de aceleración o solución alterna. La coadyuvancia en la acusación, y conforme al artículo 338 que hablábamos de los plazos relativos, tiene diferentes obligaciones, en este caso facultades, constituirse como coadyuvantes en el proceso, en todo lo que es el proceso. Señalar los vicios formales de la acusación, requerir su corrección. Se han encontrado, sí, identidad de los testigos, del propio acusado, donde le cambiamos el apellido Morales Chávez por Chávez Morales en la acusación. Ofrecer los medios de prueba que sean necesarios, complementando la acusación del Ministerio Público, el cual se hace el descubrimiento, informarle a tu contraparte y solicitar el pago de reparación del daño. El 340, ¿qué puede hacer el acusado o su defensor? Señalar vicios formales en el escrito de acusación, también se vale. Y esto, pronunciarse también sobre las observaciones del coadyuvante y, en su caso, requerir la corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. O sea, me espero hasta la intermedia. Y muchas veces no se esperan. Por estrategia procesal pretenden que esto suceda hasta la etapa de juicio. Hablaremos posteriormente que no es lo conveniente, puesto que es diverso tribunal al que celebró en juez de control la intermedia. Y aunque sea un tribunal unitario, este podrá darse cuenta que la parte, en este caso la defensa o el acusado, ya conocía el vicio formal y al no haber solicitado, en su caso, un saneamiento o en su caso una corrección formal, podría estar convalidando esa información y puede ser usada en su perjuicio. Tiene derecho la defensa y el acusado a ofrecer los medios de prueba que pretenda que se desahoguen bajo las reglas. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, sí sucede. Debemos de recordar el concurso de delitos y también aquella conexidad que permite esa acumulación o separación de las acusaciones y que por tal motivo pueden conllevar integrarse una sola, y también es un motivo de diferimiento de la audiencia justificado, y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. ¿Cuál es la manifestación? Bien, quedamos en que se va a considerar, ejemplo, la edad de la víctima, y resulta ser que la víctima tenía minoría de edad. Ok, el hecho que se manifieste el acusado o su defensor es, se acepta que la víctima que aparece en la acusación era menor de edad. En ningún momento se está aceptando el hecho, ni mucho menos la participación o responsabilidad del acusado.
es cuando hablamos que se manifiestan de esos acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su defensor se notifica al Ministerio Público. Me preguntan, ¿entonces es necesario dar contestación por escrito? No, incluso se puede dar contestación en la misma audiencia intermedia, si no dio contestación el defensor o el acusado. Y en cuanto a ese correr traslado, se notificará dentro de las 24 horas, es para el órgano jurisdiccional que debe hacerlo a través del área administrativa. Debemos de recordar que en este sistema los jueces se dedican a juzgar, se dedican a la cuestión jurisdiccional. La cuestión administrativa, como son notificadores, jefes de causa, encargados de sala, les pertenecen al Consejo de la Judicatura a través de la administración distrital, que debe de cumplir con eso, para que el juez pueda, en todo caso, realizar una tutela judicial efectiva y no andarse preocupando incluso por un problema de hojas, por un problema de tinta, como sucedía en el sistema tradicional específicamente. Bien, ¿qué son los registros de investigación? Son todos los documentos que integran la carpeta de investigación, formalmente como documentos, pero pueden ser integrados en fotografías, aquellos registros de los videos, además de la prueba material del video, los registros de los audios, de las grabaciones de voz, las periciales, etc. El artículo 338 habla de esa coadyuvancia en la acusación, esas 4 fases o actividades que hace la víctima ofendido, coadyuvar el proceso, sean los vicios formales de acusación y su corrección en su caso, ofrecimiento de medios de prueba y solicitar la reparación del daño. El artículo 340 habla de que dentro de esos 10 días siguientes a que le sea notificada la solicitud de coadyuvancia, al acusado y su defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público o audiencia intermedia, podrán señalar vicios formales de la acusación para su corrección, solicitar la acumulación o separación, pronunciarse en contra de los acuerdos probatorios y descubrir los medios de prueba que incluso lo pueden hacer en la propia audiencia. La fecha para la audiencia intermedia, conforme al artículo 341, no podrá ser menor a 10 días posterior a cerrar la investigación, ni exceder de 20 días a partir de que fenezca el plazo establecido por el artículo 340. Sin embargo, la fecha para la audiencia intermedia, debemos de recordar también que va a someter un aspecto de factibilidad, y en este año con pandemia, con suspensión de plazos y términos, estamos en una diversificación de tales plazos. La etapa intermedia, la inmediación. La audiencia se va a celebrar por ese juez de control que la conduce y le desarrolla oralmente. La víctima ofendida o su asesor deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, armonizado lo señalado por el artículo 57 del Código Nacional de Procesos Penales, que prevé que la ausencia de la víctima no impide la realización del acto y también preserva derechos por medio de su asesor jurídico, incluyendo la posibilidad de que el Ministerio Público, en el caso que haya más de uno, se erija de manera extraordinaria como asesor jurídico para esa audiencia. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realiza la exposición resumida de la acusación. Ya la conocen, ya la leyeron en la fase escrita. Por eso es resumida, debe ser muy breve. El hecho de que pueda ser breve no modifica lo que en escrito incluso el juzgador también ya tiene. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren. Incidencias incluso a los plazos, incidencia incluso a legalidad de lo contenido en la acusación. La defensa podrá promover las excepciones establecidas en el código. ¿Cuáles son esas excepciones? Incompetencia de quién, del acusador. ¿Sabes qué? Pues Galván, que está presentando la acusación del abogado, es su hermano, es su pariente. La litispendencia con diverso asunto, el cual ya se encuentra en ese momento analizándose, en ese momento sustanciándose, la cosa juzgada previa en relación a la propia litis, la falta de autorización para proceder penalmente, y debemos de recordar que incluso el juicio de garantías nos ha generado suspensiones relativas y la extinción de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Se pudo haber extinto la responsabilidad penal por el no paso del tiempo, incluso condiciones que ya podemos ver y que se solicitaría diversa figura procesal. La etapa intermedia, hablando del descubrimiento probatorio, es a cargo de las partes, ya lo vimos en ese sentido, y en caso de controversia se abrirá el debate entre las mismas y se resolverá, escuchando los de conformidad lo señalado por artículos 6 y 9 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Si es el caso, el Ministerio Público de la víctima que ocultare alguna prueba favorable a la defensa, se dará vista al superior del Ministerio Público
y será una corrección disciplinaria de la víctima. Sí, sí ha sucedido. Debo mencionar lo que sí. Y es ahí donde se menciona en ese descubrimiento probatorio que el Ministerio Público ya tenía conocimiento. Recomendación, Ministerios Públicos, no lo hagan. No lo hagan. La técnica prevé una cancha pareja para ambos. Aprovechen esta técnica que en el proceso hemos tenido. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y haber escuchado a las partes, el juez puede ordenar, incluso de manera oficiosa y fundada, que se excluyan algunos medios de prueba por las diferentes condiciones. En esa exclusión no se refiere indirectamente al objeto de la investigación. No tienen que ver para qué lo estás ofreciendo. No tiene pertinencia. Los que tienen efectos dilatorios, sobreabundantes. Tenemos 5 medios de prueba a ser desahogados en prueba para probar la existencia de un automóvil. Bien, podrían ser sobreabundantes, desahogo en audiencia con el reconocimiento de 5 diversas personas sobre documentos, prueba material, etc. Perdón. La pertinencia lo validamos que pertenezca o no a la investigación o el caso en concreto, cuando son necesarios por ser hechos públicos, notorios o incontrovertidos. No hay controversia relativa a que la luz del día 21 de noviembre se erigió hábilmente o de manera completa a las 13 horas, 1 de la tarde. Notorio, incontrovertido y hecho público. Cuando tengan que ver en esa exclusión de prueba, y hablamos de violación de derechos fundamentales, bien, o por haber sido declaradas nuevas. Vamos a entrar ahí en un análisis directo que genera la controversia del artículo 346 en la audiencia intermedia. Iniciemos. Artículo 20 constitucional, apartado A, fracciones tercera y quinta. Fracción tercera del apartado A. Para los efectos de la sentencia, se consideran prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio y la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Fracción quinta del artículo 20 constitucional, apartado A. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, al Ministerio Público, conforme lo establece el tipo penal, y las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Bien, para tal efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su artículo 14, párrafo segundo, inciso E, establece ese derecho a interrogar y presentar pruebas, interrogar testigos y presentar pruebas por las partes, pero en específico por aquel ciudadano al que es imputado. Y esto se armoniza por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su observación general número 32, párrafo 39, en cuanto al principio de igualdad procesal, y esto es para la presentación de medios de prueba y que aseguren una defensa adecuada y efectiva. Para tal efecto, a su vez, el Manual para Juicios Justos de Amnistía Internacional, en su página 117.22.2, habla de ese derecho de la defensa a interrogar a los testigos de cargo y desarrollar el aspecto de investigación al testigo anónimo. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, párrafo segundo, inciso F, a su vez, armoniza todo lo anterior en el derecho a la defensa de interrogar testigos presentados ante el tribunal y de obtener la comparecencia de aquellos testigos o peritos o personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Obligaciones del defensor en el artículo 117, recabar y ofrecer medios de prueba necesarios, su fracción sexta. 113, fracción novena, el derecho del imputado a que se le reciban medios pertinentes y medios de prueba que ofrezca. El 126, lograr la entrevista con personas que se nieguen a participar y que tengan conocimiento del hecho.
El artículo 154 del propio Código Nacional de Procesos Penales, en su último párrafo. El caso es que el Ministerio Público, la víctima del jurídico, solicita una medida cautelar durante el plazo, en este caso, para resolver la vinculación, podrán ofrecer medios de prueba. Es un derecho fundamental y que en base a lo señalado por el artículo 337 tiene su obligación del descubrimiento probatorio. El colofón final en cuanto a esta base fundamental de la violación de derechos fundamentales y la recepción incluso de pruebas que han sido declaradas nulas, lo señalado en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, principio en cuanto a la examinación de testigos que tienen derecho a examinarlo las partes, en específico el acusado, en el caso Castillo, Petrucci y otros contra Perú, párrafos 153, 154 y 155, en el cual la Corte Interamericana consideró que la legislación aplicada en el Perú coartaba ese derecho a examinar testigos y llegar a la verdad. Lo mismo sucedió en el caso Lori Berenson Mejía contra Perú, igual, donde la Corte señaló de que el inculpado tiene ese derecho a examinar a los testigos que declaran su contra y también a los de en su favor. No se le puede coartar ese hecho. Y asimismo, la Corte Interamericana, por último, en el caso de Ricardo Canese contra Paraguay, ese derecho a presentar pruebas para esclarecer los hechos, párrafos 164 y 165 de tales sentencias. Esto tiene a la luz el derecho, insisto, a presentar medios de prueba. Pero entonces hablamos la declaración de nulidad, que también habla el 20 constitucional de aquellas pruebas que no pueden ser tomadas en cuenta cuando han sido declaradas nulas, que lo platicamos en ese momento en la fracción tercera del artículo 20 constitucional apartado A, que tiene su relación directa con lo que conocemos como la doctrina relativa al fruto del árbol enmendado, que nace a su vez del caso Silverton Lumber Company contra el gobierno de los Estados Unidos en 1920 y que tiene a su vez una repercusión tanto en España, Venezuela, Colombia, Argentina y en México. Para tales efectos, debemos considerar que no todo lo declarado nulo no podrá ser aportado, sino que va a haber extracciones de información, y ese es el debate de la exclusión de medios probatorios, porque incluso algo que declara nulo no puede ser pleno incluso, y es el debate que escuchamos, porque puede versarse las diferentes ahora sí, teorías de la teoría del fruto del árbol envenenado de nulidad en el aspecto probatorio, que es la doctrina de la fuente independiente, la doctrina del descubrimiento inevitable, el principio de nexo causal atenuado, el principio de la buena fe en el actuar, la doctrina de la proporcionalidad o ponderación de valores fundamentales y la doctrina de la ausencia de titularidad de un derecho fundamental protegido en la prueba que se pudiera considerar nula o violatoria de derecho fundamental, para considerarse en ese debate de exclusión de medio de prueba si puede o no ser utilizada, incluso en esa colisión de derechos, incluso de grupos vulnerables. Bien, así de complejo, de sencillo puede ser el debate en exclusión de medios de prueba. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará la autoapertura a juicio oral, que deberá indicar lo establecido en el artículo 347 de la fracción 1 a la 9, y que el mismo establece, 1, al tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. En este caso, el Consejo de la Judicatura establece esa competencia y establece incluso ese señalamiento, determinación quiénes serán los jueces integrantes. 2, la individualización de los acusados. Ya lo platicamos, que si tendrán acceso, la información vertida incluso de manera reservada conforme al 616 constitucional, se somete también al 106 del Código Nacional de Procesos Penales y tiene acceso a las partes procesales. Las acusaciones que deben ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hayan realizado de ellas, así como los hechos materiales de la acusación, la teoría fáctica integradora de la teoría del caso. Los acuerdos probatorios se hubieran llegado a las partes, ya sin conflicto y con un objeto de prueba específico. Los medios de prueba admitidos que van a ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. En el caso de los medios de prueba, también se deberá establecer no solo el objeto de prueba, sino la forma de desahogo. Y eso es importante porque muchas veces no se establece y se pretende que en la misma audiencia haya algún desarrollo específico para su desahogo. Incluye la pericial, Los medios de prueba que en su caso deben desahogarse en la audiencia de divulgación de sanciones y reparación del daño, mismas reglas anteriores, nada más
Esto es cuando ya existe el fallo condenatorio y señalamos fecha para la audiencia en divulgación de sanciones y reparación de daño. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que proceda. Ya hablamos aquellos casos incluso de delincuencia organizada o testigo protegido, que también prevé el Código Nacional de Procesos Penales, y las personas que deben ser citadas a la audiencia de debate, la forma de citación. Recuerden que de manera ordinaria el oferente de la prueba es el que lo presenta o lo cita, pero se puede solicitar al tribunal que sea a través de ellos, y las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado, incluyendo su duración, y el juez de control al llegar al tribunal de enjuiciamiento que le corresponde conocer, no solo dentro de esos 5 días el auto de apertura, sino también pone a su disposición los registros, así como al propio acusado o acusados que ya queda a disposición de ese tribunal. Bien, esto es lo formal. Ya hablamos hace unos momentos de condiciones y no quiero que se nos vaya a ir el tiempo. Creo que vamos en excelente tiempo ahorita para una condición específica de seguir atendiendo. Sin embargo, para tal efecto, yo consideraría que es un momento idóneo para abrir algunas preguntas, maestro. No sé si esté de acuerdo, maestro Alfonso. Totalmente de acuerdo, aunque de las preguntas que nos han estado llegando, querido maestro, son preguntas que usted ya las contestó, pero si quiere abundar más, nos dice que si puede precisar el punto de la acusación en primer término, que dilucidarla claramente, ¿no? Esa sería una pregunta que nos llega a la redacción. Otra pregunta nos dice cómo termina la etapa intermedia, la última parte. El punto de la acusación conlleva la teoría fáctica que será apoyada en la teoría probatoria y la teoría jurídica, todos integrantes de la teoría del caso. Recuerden que la teoría del caso nace en la etapa inicial, incluso desde la investigación desformalizada, con las posibilidades que pueden ser las líneas de investigación. Sin embargo, subsiste conforme a la investigación complementaria hacia dónde queremos llegar. La condena. La condena que quieres es sobre qué delito, sobre qué daño y sobre qué punibilidad. ¿Cómo quieres que se castigue? Ese es el punto de la acusación. Y segundo lugar, ¿con qué concluye? Emisión del auto de apertura a juicio oral. ¿Pero qué sucede en la emisión del auto de apertura a juicio oral? Algo que es normal. Exclusión de medios de prueba. Si se excluyen medios de prueba, conforme al 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su última fracción, ¿qué sucede? Es apelable. ¿Y qué pasa si se apela conforme al 467, fracción 11, que es la última fracción, el auto de apertura a juicio oral? No puede derivarse la competencia objetiva. No puede continuar la secuela del proceso. Entonces es el único presupuesto con el cual no se puede seguir en la etapa, a diferencia de los demás autos apelables o demás acciones apelables, actos apelables del proceso, que no suspenden el desarrollo del procedimiento. Entonces, concluye con la emisión del auto de apertura a juicio oral, pero incluso ese auto de apertura a juicio oral puede ser apelable y se suspende en ese momento la continuidad, siendo la excepción a la regla. No sé si se ha contestado la pregunta. Perdón, maestro, no se escucha, tiene desactivado su micrófono. Siempre nos pasa, perdón. Está bien. Otro cuestionamiento también que nos señala una alumna de la Universidad Panamericana, dice, ¿qué son los acuerdos probatorios? Si lo pudiera ampliar, porque para ella son estas coincidencias de las partes sobre los hechos que se tendrán como ciertos en el juicio oral. Bien. Para ello me voy a regresar antes. Artículo 259 de los datos de prueba, medios de prueba y prueba, sus generalidades. Todo hecho puede ser probado, para empezar. Su identificación como tal, como medio de prueba para un acuerdo probatorio, prevé características. Licitud probatoria, que sea lícito, esté dentro de la licitud, que esté dentro de la legalidad. Y para tal efecto, lo que debemos de establecer es que hay
datos de prueba contenidos en los medios de prueba que por ningún motivo, y lo saben las partes, abrirán debate. Son tan contundentes que no se pueden controvertir. ¿Y qué deciden las partes? Bueno, el acta de nacimiento ahí está. El acta de nacimiento corresponde a la víctima y menciona una fecha cierta. Y no hay debate en cuanto a la condición subjetiva, la identidad de la víctima. Entonces tengamos por probado el contenido del acta de nacimiento, que es la fecha de nacimiento y la edad consiguiente de la víctima. No hay debate. Entonces estamos de acuerdo ambas partes en que nuestra teoría del caso versa o no discutiremos el contenido de ese medio de prueba, el dato de prueba que contiene y la prueba que genera. Esto es, hay convicción, se tiene por probado la edad y fecha de nacimiento de la víctima. Espero que se haya contestado la pregunta. Correctamente. En lo que respecta a cuándo se dicta el auto de apertura a juicio oral, esa es una pregunta reiterada que tenemos. De manera oral, dentro de la misma audiencia intermedia, al finalizar la misma, después del debate y de la exclusión probatoria, se emite el auto de apertura a juicio oral. Sí, el código puede permitir incluso un receso para la emisión formal, pero lo importante es que se emite de manera oral y posteriormente se establecerá el registro escrito, que es el que se correrá a las partes, y el mismo deberá de versar exactamente a lo que se dirimió en la audiencia. Entonces, de manera oral, en la propia audiencia intermedia, antes de que concluya, y posteriormente se entregará por escrito. Muy bien. En lo que respecta a una pregunta que me llama la atención, dice, ¿qué sucede cuando no existe un descubrimiento probatorio? Creo que ya lo señalaste, pero si lo puedes aclarar, parece que quedó alguna duda. 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sucede si no descubrimos? Bueno, para empezar, 218 del Código, el Ministerio Público durante todo el proceso le debe dar acceso a la defensa y en este caso ya al acusado de los registros de los actos de investigación que hace. ¿Puede formalizar el descubrimiento probatorio del Ministerio Público? Claro que lo puede hacer. E incluso hay esa excepción de que, ¿sabes qué? Estoy por recibir el oficio. Cuando menos 3 días antes de la audiencia, continuemos de que ya descubriste, pero no tienes todavía como tal la prueba material. Y por otro lado, las partes tienen reglas específicas para hacer ese descubrimiento probatorio. Unas del 338 para la víctima ofendida y su asesor, y 340 para el imputado y el acusado, pues ya en ese momento, y su defensor. En todo caso, el descubrimiento probatorio se debe hacer antes de la audiencia intermedia, donde sepan qué se descubrió, qué se obtuvo, y se pueda debatir, porque si no lo conocemos, ¿qué debatimos? ¿Cómo decimos si es pertinente o es impertinente? Si es lícito o no es lícito. Si es idóneo o no es idóneo. Si es sobreabundante o no es sobreabundante. Pues porque lo conoces antes. Ese es el descubrimiento probatorio, ese tiene su sentido. Espero haya sido contestado. Sí, y ya por último, hay una pregunta que nos es importante porque es la reparación del daño. De acuerdo al artículo 20 constitucional, nos habla, uno de los objetivos fundamentales es justamente la reparación del daño. ¿Cómo accede en esta etapa para esta figura nueva que tenemos en el sistema acusatorio adversarial? Bien, la cuantificación de la reparación del daño está prevista en 2 fases. La reparación del daño se debate en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño una vez que se obtiene un fallo condenatorio. Esa audiencia se celebra dentro de los siguientes 5 días hábiles posterior a la emisión del fallo. Es un debate incluso en el cual fueron admitidos medios de prueba, desahogo en prueba y para su incorporación y valoración. ¿Qué vamos a probar? Que hubo esa afectación y que puede ser ponderable conforme a la Ley General de Víctimas y el artículo 20 constitucional apartado C. Pero además, puede haber casos donde sea indeterminada la reparación del daño en cuanto a su cuantificación, pero si hay condena. Estoy convencido como juzgador con lo que las partes dirimieron y probaron que hubo un daño.
pero la propia naturaleza puede especificar que no ha sido cuantificado y no se puede cuantificar en este momento. Para tal efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 198, establece las reglas comunes de la reparación del daño vía incidental y establece que ya en la etapa de ejecución, con o sin trámite de beneficio, con o sin trámite de beneficio por parte de la persona privada de la libertad, puede llevarse a cabo la cuantificación de la reparación del daño. Es obvio que por un tema de conveniencia procesal, aquella persona privada de la libertad sentenciado que pretendiera gozar de un beneficio va a querer que se cuantifique y en su caso se dirima lo relativo al incidente de liquidación de reparación del daño. Espero haya sido contestada también la pregunta. Correctamente. Bueno, pues no nos queda más que agradecer, señor juez Miguel Ángel Galván Esparza, por tu tiempo para nuestros alumnos, para su formación, que me parece, en este caso, están alumnos de toda la red, no solamente de la materia de derecho procesal, sino de penal, de victimología, están los compañeros de criminología y algunos compañeros de AMECA que nos están haciendo algunas, dando algunas felicitaciones, y que esta pudiera ser, salvo tu mejor opinión, que cada semestre tuviéramos conferencias magistrales con ustedes, que son los especialistas, que a diario están desahogando, confrontando esta parte importante, no solamente en la etapa intermedia, sino en todas las etapas, en todas las nuevas figuras y sobre todo en la parte de la sentencia. Esto es importante porque la pandemia nos permite, dentro de lo que cabe, tener este diálogo con especialistas como tú, Gracias. como el juez Licón, como el juez, bueno, como todos los que han estado aquí con nosotros, y que además no solamente tenemos la parte académica, la parte escrita, la parte de la cátedra, sino también tú dirimiste algunos puntos importantes de lo que sucede en estas audiencias, porque este sistema, como se lo decimos y lo hemos platicado contigo y con algunos compañeros, son para esta generación que viene, son para esta generación que se está fortaleciendo, que los mecanismos electrónicos, que los métodos digitales los pueden utilizar, y esta es una forma de lo que más o menos nos trae esta llamada nueva realidad, incluso en la universidad, porque esta pandemia está rebasando a poderes judiciales, a fiscalías, a despachos, a grandes despachos y también a las universidades. Pero nosotros, en esa creatividad que hemos platicado con nuestros queridos alumnos y con ustedes, profesores, esta es una forma de hacerle frente y seguir el conocimiento. El conocimiento no se detiene. El conocimiento día con día se debe de fortalecer y se debe reestructurar. Y no nos queda eso más que brevemente, en un minuto, nos des tu despedida y tu última visión y opinión, estimado Miguel Ángel. Maestro, muchas gracias. Bien, sí me dan ganas de cumplir con estos objetivos. La pandemia nos afectó a todos, debo de decir, ya lo mencionó el maestro, me ha tocado participar en docencia, en mi alma mater, en la División de Estudios Jurídicos. Todavía me tocó a mí que fuera Facultad de Derecho en ese momento, y la costumbre en la docencia, debo mencionar como tal, nos tenía como tal un factor de dominio. Dominábamos la clase teniéndolos de frente. Hoy las nuevas tecnologías nos orilla a generar nueva forma de compartir el conocimiento. Como dices, el conocimiento no se detiene, pero también implica la adquisición de conocimiento de nuestra parte. A mí me gusta la docencia en todos los sentidos y en diversas universidades en las cuales actualmente participo. Mucho es eso, mucho es que me permite estar actualizado y también
generar esa condición de investigación que también me gusta mucho, y asesoría, he asesorado tesis en ese sentido. Y lo que sí puedo decir, lamentable o favorablemente, y no hay mejor forma de lograr la mejora, todo lo que es medible puede ser mejorable. Lo voy a decir como tal, que nuestros alumnos salgan mejor preparados, que el factor de autodidacta hoy sale a la luz y no es otra cosa, no de técnicas, no de que aquel que tuvo mejor colegio o mejor escuela de paga y quienes estuvimos en escuelas públicas no lo tuvimos, no. Tu compromiso, el compromiso que puedas tener por querer conocer y por querer aprender. Y esto a su vez va de la mano y se reflejará en la audiencia. Si los jueces podemos, incluso en protección de los derechos fundamentales procesales o debido proceso, generar condiciones que la verdad en mi caso sí ha llegado el momento en que de manera emocional me pega. La aplicación de un artículo 121 en armonía con el 17 del Código Nacional de Procesos Penales, que es asegurarle al imputado la adecuada defensa técnica cuando un compañero de profesión se evidencia que no conoce. Y es reiterado y está grabado en audio y video. Y eso debemos tener la conciencia y eso nos debe de generar el compromiso y el reto de querer prepararnos día a día para más. Y si es en este momento que la pandemia nos tiene en medios electrónicos, aprovechar al 100% los medios electrónicos, que la ventaja. En este sentido, la tecnología no lo brinda. Estamos con medios tecnológicos que sí nos lo permiten. Creo que si hace 60 años hubiéramos sufrido, ¿no?, esta generación de pandemia con los elementos tecnológicos de hace 60 años, la manera de sufrir el desgaste, ahora sí, el conocimiento, hubiera sido más limitada, ¿no? Aprovechemos, tenemos acceso a mucho y podemos entregarnos. Otra cosa, atendiendo a nuestra universidad, si bien es cierto, debo decirlo, se tienen que tomar medidas de salud, de sanidad, creo que teniendo esas prevenciones, y los invito con un aspecto ordenado, con todas las medidas de sanidad correspondientes, en grupos que no sumen más de 5 personas, poder acudir a las salas, a las audiencias, a presenciar la práctica, porque el conocimiento no se puede detener, y si la universidad nos permite un oficio en el cual se solicita al administrador distrital en grupos de 5 personas accedan a las audiencias, pues no tendremos esa saturación y no se tendrán riesgos de salubridad relativo. Se va a preservar la sana distancia, su cubrebocas, su careta. Se puede lograr. El conocimiento ahí está y debemos desarrollarlo todos. Creo que de esa manera puedo cerrar mi intervención, no sin antes agradecer al maestro Partida Caballero, Alfonso, muchas gracias, al equipo técnico con Napoleón, y asimismo a mi propia división de estudios jurídicos y al observatorio de la Universidad de Guadalajara por esta oportunidad de compartir un poco de lo que día a día vemos en el trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. A nombre del observatorio de la Universidad de Guadalajara, de la propia división de estudios jurídicos y de la jefatura de Derecho Público, agradecemos a todos nuestros alumnos de Criminología, de Derecho Procesal Penal, de Derecho Penal y de todos los compañeros que están con nosotros a todo lo largo y lo ancho de la Universidad de Guadalajara en sus distintas sedes, así como a los invitados que también nos acompañan de otras universidades, profesores, periodistas, público en general. Agradecemos su presencia. Muchas gracias.